Muy buenos días a todos, gracias por estar acá, gracias por la invitación, Lilian. Gracias a Andrea por la gestión para conectarnos. Vinimos desde Bogotá para estar con ustedes, entonces, como siempre, es un placer compartir experiencias. Nosotros primero nos queremos presentar, entonces voy a dejar que nuestra gerente, la gerente de Textiles y Moda, se presente, nos cuente un poco acerca de ella. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Marta Patricia Caballero, yo soy gerente y cofundadora del grupo Textiles y Moda. Para empezar quisiera contarles un poquito también quién soy yo. Yo soy una diseñadora del Centro de Diseño de Taller 5. Tengo un diplomado de alta gerencia en EAFIT, algunos cursos también que he hecho sobre escaparatismo y vitrinismo, pero sobre todo me considero que soy madre de 3 hijos, soy bailarina profesional de tango, empresaria, apasionada, amante por la vida, y estoy muy complacida, muy feliz de estar hoy compartiendo este espacio con ustedes. Mi nombre es Oscar Vanegas, yo soy administrador de empresas, especialista en mercadeo. Por cosas de la vida terminé más metido en el rol de fotógrafo, videógrafo y actualmente como estratega de comunicaciones digitales para Textiles y Moda. La idea de nosotros es contarles un poco cómo ha sido la experiencia de Textiles y Moda en el campo de el contacto con el consumidor, de entender al consumidor y de cómo hemos querido innovar desde Textiles y Moda en ese contacto. Nosotros hemos visto bastantes formas de hacerlo, hemos visto cómo las empresas quieren conectar con sus consumidores, cómo las redes sociales nos han ayudado a eso, pero nosotros indudablemente en esa búsqueda hemos encontrado como una forma particular de hacerlo que nos hemos inventado y que queremos compartir con ustedes. Entonces, antes de eso, me gustaría que nos contaras un poco de qué es Textiles y Moda para poner a todos nuestros invitados y asistentes en contexto. Bueno, Textiles y Moda nació hace 28 años con la mera necesidad de encontrar un espacio donde yo como diseñadora de modas pudiera encontrar un lugar que no me generara ir a un sitio a conseguir las telas, en otro sitio a conseguir los insumos, sino que en un mismo espacio pudiera llenar todas esas necesidades. Entonces, por eso creció y por eso se fundó Textiles y Moda. Hoy en día, gracias a Dios, con 6 puntos de venta, donde podemos no solamente vender telas e insumos, sino también entregar asesoría, donde también podemos encontrar accesorios para la moda y hablar un poco más sobre algo que a mí me encanta. Y es cómo generamos este encuentro con nuestros clientes a través de la honestidad, a través inclusive de encontrarnos a nosotros mismos como seres humanos y donde ya no podemos simplemente enmarcar a una empresa a través de las cifras, a través de los números, sino a mí me gusta hacerlo al contrario, me gusta pensar en cuáles son sus necesidades, cómo voy a llegar realmente al ser humano para después podernos ver impactados por las cifras. Entonces creo que, así como lo estaba diciendo Oscar, simplemente hoy quisiera contarles o quisiéramos contarles cuál es esa forma en que nosotros lo hemos hecho, cuál es la forma en que a nosotros nos ha dado resultado, cuál es la manera en que nosotros vemos esta visión de país, de formar empresa a través de un lenguaje no verbal como es la tela. Nosotros, al igual que muchos de ustedes, estamos muy pendientes de esto. Cuando iniciamos hoy nuestro foro, tuvimos la oportunidad de escuchar a Juan Maya, que nos habló acerca de las tendencias que venían propuestas por la WGCN, que ustedes la conocen. También hay otras empresas dedicadas al estudio de tendencias futuras de mercado como Trendbook, como TrendSense, que nos muestran todo este tipo de paletas de color, que nos muestran siluetas, que nos muestran los desfiles, que nos muestran los materiales, y cada vez son más las empresas dedicadas a este fin. Pero es mucha información. No sé si les ha pasado que ustedes, si van a mirar tendencias, si uno quisiera diseñar de acuerdo a las tendencias, no sé, fácilmente podemos descubrir 5 diarias, 10 diarias,
con la información que nos llega. ¿No les pasa? O sea, leemos la revista Vogue, me voy por ahí. Pero al día siguiente sale una publicación en Instagram de algún bloguero de moda, por aquí es. Y empezamos a llenarnos de información, nos enloquecemos. Y muchas veces no profundizamos en esa información. Entonces, todo esto que estamos viendo en pantalla es lo que nos bombardea diariamente. Aquí tengo imágenes de Trendbook, de WGCN, de Pantone. Aquí nos está mostrando tendencias y todo nos encanta, todo nos gusta, todo nos lleva hacia algo, pero decimos, ahora, ¿a qué horas alcanzo a aplicar esto? Porque mientras escojo esa tendencia, hago mi mood board, me voy a comprar las telas, empiezo a fabricarla y la saco al mercado, de pronto vi otras 50 tendencias y siento que me equivoqué con lo que saqué o que me atrasé. Entonces nos genera como una frustración. No sé si estamos de acuerdo en eso. O sea, como que esto va más rápido que uno. Y nos frustramos. Sin embargo, pues nos pasaba lo mismo. Nos pasaba exactamente lo mismo y con un adicional. Nosotros hacemos una programación de telas que debe funcionar para diciembre y la tenemos que pedir como desde marzo. Son más o menos unos 4 o 5 meses. Entonces, si seguimos viendo tendencias, decimos, no, cuando llegó, ya llegó súper colgada en la tendencia, etcétera, etcétera. De hecho, fíjense que estas marcas que nos dan información de tendencias ya nos están hablando del 2024. Entonces, la idea es que ya estamos estando todos de acuerdo con esto. Marta, por favor, nos cuente cómo ha hecho Textiles y Moda para aplicar toda esta información de tendencias, micro tendencias, macro tendencias, cápsulas, lookbooks, colección resort, colección otoño-invierno, invierno-verano, primavera 1, primavera 2, primavera 3, que todo eso lo hemos vivido y lo viven muchas marcas y muchos diseñadores. Entonces, ¿cómo lo ha hecho Textiles y Moda? Bueno, teniendo en cuenta que para nosotros la macrotendencia tiene que ver todo lo que está impactado por lo social, por lo político, por lo tecnológico, es muy interesante ver que esto es lo que realmente es lo que nos queda como el ADN de nuestras empresas. Y la tendencia es solamente la parte de la textura, los colores, las siluetas que se van yendo mucho más rápido a través del tiempo. Si nosotros fusionamos realmente esos dos conceptos, vamos a entender cómo impactar realmente la filosofía de nuestras empresas. ¿A qué voy con esto? Me pasa en muchas ocasiones que estoy en Colombia desde las Américas, por ejemplo, y una de las tendencias es el Pantone, el verde lima, y casi que todos llegan con el mismo color de Pantone y no se pueden mover de ahí. Todo el mundo necesita el mismo y por eso es que después vemos todas las vitrinas exactamente iguales. Y no entendemos porque a veces estamos es como yendo detrás de esas, precisamente esas macro tendencias que nos dan información de un tercero, pero estamos olvidando lo más valioso, nuestras propias sinergias que nos hacen como empresa, y olvidamos el valor por lo cual estamos construyendo empresa, y estamos en esa lucha constante de ir detrás de lo que hizo fulanito, de lo que hizo esta empresa, pero sin olvidarnos de esa parte esencial, nosotros por qué, en qué momento determinado quisimos hacer empresa. Entonces, entender hacia qué público estamos dirigidos, entender qué es lo que queremos contar, es lo que realmente nos va a dar ese valor de entender cuál es el conocimiento que tenemos que tener a la hora de enfrentarnos a una macro tendencia y peor a una tendencia que pasa tan rápido. Yo creo y considero que entender cuál es mi consumidor, cuáles son sus necesidades y tratar de llenar esas necesidades es lo que nos va a hacer a nosotros diferente cómo abordamos la macrotendencia. Y para esto mi invitación es más bien a pensar en la no tendencia, cómo deconstruirla, cómo empezar de lo macro a lo micro. Y desde ese conocimiento, combinado con mi propia experiencia y mi propio quehacer, es lo que me va a dar la oportunidad de hacer la diferencia.
porque si no vamos a estar haciendo todos exactamente lo mismo. Vamos a estar todos metidos dentro de un mismo color y un mismo Pantone que no nos deja movernos. Y ustedes que conocen la carta de Pantone saben que hacia arriba y hacia abajo de cada color que se nos propone, encontramos, no sé, tal vez como 15 colores más donde podemos encontrar una propuesta diferente y cómo generar un impacto a nuestro cliente. Porque hoy también nuestro cliente está pidiendo que le entreguemos no solamente novedad, sino que le entreguemos honestidad de nuestra empresa con lo que decimos. Entonces, ¿cómo queremos ser honestos si ni siquiera conocemos el porqué de la tendencia o de dónde nació o hacia dónde está encaminado? Entonces, eso que nos está mostrando esas macro tendencias tenemos que hacerlo parte de nuestra propia empresa, de nuestro propio conocimiento para poder impactar de una manera positiva con el lenguaje que estamos contando a nuestros clientes. Es la manera como Textiles y Moda lo ha hecho, basados en qué? En los sentimientos del consumidor, que ustedes ya los han venido escuchando bastante, pero qué tanto es de eso de cierto a la hora de hacerlo, qué tan coherentes estamos siendo con lo que decimos y con lo que hacemos, qué tan coherentes estamos siendo con lo que estamos queriendo mostrar frente a la imposición de nuestra, a la manera como nosotros estamos queriendo contar nuestra propia historia. De hecho, nosotros hicimos un trabajo que lo queremos como replicar en este momento con ustedes para ver cómo llegamos a esta conclusión y cómo lo hemos desarrollado en Textiles y Moda. ¿Alguno recuerda cuál es el color del año, el color Pantone del año 2023? El Viva Magenta. Ese color salió y nos enloquecimos, y los desfiles y las revistas y todo el mundo nos habló del color Viva Magenta. ¿Alguno sabe por qué o cómo Pantone eligió ese color? ¿Alguno ha profundizado un poco cómo es que eligen ese color? Recuerden que este es el de Pantone, pero la WGCN nos habló para el 2023 fue de lavanda digital, con color. Y si seguimos mirando y estudiando más agencias de investigación de mercados, que estas son las dos más grandes que nos impactan, pero si seguimos mirando, cada una propone un color diferente. Entonces, nosotros hicimos el ejercicio de averiguar por qué ese color, qué significa ese color, y descubrimos que la forma como ellos encuentran ese color, la podemos replicar nosotros con nuestros clientes. Les voy a mostrar. Esta es la página web de Pantone. Entonces apareció el Viva Magenta, color Pantone del 2023. Bajando, aquí solamente tengo los pantallazos, pero bajando en la página web encontré esto. Un tono poco convencional para una época poco convencional. Voy a leer, de todo esto voy a leer solamente los primeros dos párrafos, que es muy harto leer diapositivas, pero es interesante hacerlo. Dice que el color del año de Pantone Viva Magenta 18750 vibra con energía y vigor. Ya nos está hablando de que tiene unas características muy similares que no las tiene un color, las tenemos nosotros. Energía, color. Es un tono arraigado en la naturaleza que desciende de la familia del rojo y expresa una nueva señal de fuerza. Fuerza. ¿Por qué nos están presentando esas características? Energía, vigor, fuerza. Viva Magenta es valiente e intrépido. ¿Por qué nos está hablando de valentía y de intrepidez? Un color palpitante cuya exuberancia promueve una celebración alegre y optimista. Ahí nos mostró el resultado. O sea, nos da energía, vigor, fuerza para volvernos valientes e intrépidos y tener como resultado, como retroalimentación, alegría y optimismo, esculpiendo una nueva narrativa. Fíjense que no sabíamos si estábamos describiendo un color, estábamos describiendo una persona que logró llegar al Everest. O sea, se parecen mucho. Miremos más adelante. Habla del significado tras el Viva Magenta. Y aquí es interesante el último párrafo de esa parte donde dice: el color del año 2023 funciona la riqueza, calidez y fuerza de las materias naturales con los ricos y abiertos horizontes del mundo digital. Es el resultado de un tono rojo que amplía nuestros horizontes de autenticidad. El metaverso crea nuevas oportunidades para que nos expresemos y la cruda fortaleza del Viva Magenta nos inspira a hacerlo con confianza,
y valentía. Nos da más características emocionales o sentimientos o virtudes de este color. Y mirando también el último párrafo si seguimos navegando, donde dice psicología del color viva magenta, dice: el viva magenta nos ofrece la seguridad y la motivación que necesitamos para capear eventos perturbadores a largo plazo. ¿Por qué nos están hablando de esos eventos? Porque justo venimos de uno. Entonces, el color propone cómo hacerlo y cómo combinar esa realidad con lo digital, y propone que tras 3 años inmersos en una pandemia frente a una guerra, se refiere a Ucrania, en una economía inestable, se refiere a la inflación, a los problemas de distribución, disturbios sociales, rupturas de la cadena de suministro y un cambio climático cada vez mayor, necesitamos sanar. ¿Nos identificamos con esas causas? Todos, y las sentimos en el bolsillo. Comprar cualquier cosa se ve afectado por una guerra, se ve afectado por todo lo que está pasando. El mundo globalizado nos afecta a todos. Finalmente dice, y aún así tenemos que encontrar la motivación para continuar. Aquí Viva Magenta nos reviste de poder y gracia y nos envía al mundo con el brillo que hemos anhelado. Es una declaración de resiliencia, el Viva Magenta. ¿Alguno había tenido la oportunidad de profundizar en el color, en las razones del color? Qué interesante hacerlo cuando nos llegan tantas tendencias. Profundizar no solamente en el color, sino qué quiso decir el diseñador. Muchas veces cuando vemos desfiles, cuando vemos las semanas de la moda, cuando vemos moda extravagante, etcétera, etcétera, nuestro juicio es me gusta, no me gusta. Entonces, si me gusta, miro un poquito más, de pronto compro algunas cosas en mis diseños o en mis colecciones, pero si no me gusta, queda descartado. Hemos hecho el ejercicio de lo que no me gusta, voy a mirar qué motivó a ese diseñador o esa marca a hacerlo. Y cuando volvemos a ver el desfile lo vemos con otros ojos. Y aprendemos de ellos. Entonces, esa forma de deconstruir las tendencias, bien sea el color, la textura, las características, las emociones, las macrotendencias, la silueta, todo, deconstruirlo y llegar a la base, nos permite hacer como una ingeniería inversa de lo que sucede. Es como, no sé, cuando les decían, que no me consta, pero decían que los chinos se compraban un radio y lo desbarataban para saber cómo se fabricaba y se robaban la tecnología y listo. Esa es ingeniería inversa. Ahora, las marcas como WGCN, Fashion Snoops, todos los que nos dan información de moda, si nosotros cogemos esas tendencias y la deconstruimos, llegamos a que la esencia con la que ellos construyen esa tendencia es el consumidor. Ahora, nosotros tenemos nuestros propios consumidores. Entonces, nosotros podemos coger la esencia del consumidor para construir nuestra propia tendencia, o lo que llamamos la no tendencia. Entonces, este tema de centrarnos en las emociones, de centrarnos en el efecto de los colores, las siluetas y las texturas, es importante que lo miremos ahora desde otro punto de vista. Y recuerden, si ven una colección que no les gusta, de un diseñador que uno diría famoso o reconocido, analicemos, estudiemos y miremos por qué no nos gusta y de pronto descubrimos cosas muy interesantes. Y eso nos pasa con nuestros clientes. Cuando nosotros ponemos nuestro PQRS, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, nos encantan los halagos. Pero hemos aprendido que de las quejas y de los reclamos también podemos sacar el mejoramiento. También cuando vemos moda y vemos tendencias, de pronto de lo que no nos gusta podemos sacar más. Pero el énfasis de, ya entrando en materia, de cómo lo hicimos, es cómo lograr esto que sucede con nuestros clientes, la elección. Y cómo lograr impactarlos a ellos, cómo entender los sentimientos del cliente para llegar a ellos. Entonces, para eso, nosotros vamos a mostrarles un ejercicio que hicimos durante pandemia. O sea, ubiquémonos en el año 2020. Tenemos una empresa, 6 sedes en Bogotá, Cali y Medellín. ¿Cuántos, la zona franca, cuántos empleados más o menos? En este momento somos aproximadamente 110 personas. 110 empleados y que de un momento a otro no podemos abrir las tiendas. Pero nos tocaba hacer todo lo que era el Viva Magenta, ¿no? O sea, ser intrépidos, audaces, resilientes y ver cómo hacíamos, y lo hicimos y lo logramos
y fue una de las empresas junto con muchas de ustedes que seguramente no tuvieron que ni siquiera recortar la nómina y salimos adelante con nuestro equipo, con nuestra familia. Eso de todas formas nos dejó una carga emocional y nosotros en un ejercicio de liberar esa carga emocional decidimos hacer un video que expresara esa carga emocional. No es un video comercial, no es un video para vender nuestras telas, era solamente expresar lo que sentíamos en un video. ¿Quieres decir algo antes de que lo presentemos o lo escuchamos y después lo analizamos? Sí, me gustaría contarles un poquito también sobre ese momento porque pues, fue disruptivo para todos y aprendimos tanto, fue tanto lo que tuvimos que ponernos nosotros en una situación tan complicada, tan difícil y entender que éramos responsables de 110 familias, no solamente de 110 empleados, sino de 110 familias, pero a la vez la devolución fue muy hermosa, porque fue sentarnos entre todos y encontrar cuál era el punto de equilibrio y cuánto tendríamos que vender para podernos mantener todos como equipo. Y todo el mundo se puso la camiseta. Eso para mí fue realmente muy impactante y eso me llevó a que escribiera lo que es el trasfondo del video que vamos a ver. Los ojos lloran, el alma exhala, la piel respira. Como metáfora, la tela protege, comunica y dignifica. Fluir de reveses, mixturas entre el ser, la vida y sus conceptos, para regresar al inicio de los valores inmersos en una realidad híbrida que reconecta al virtus. Conectividad humana con propuesta virtual, dibujada en hilos construidos como laberintos de meditación, unidos a través del alma espiritual. Conceptos inspiradores atravesados por la luz de la verdad, con formas geométricas y orgánicas que proponen caminos adyacentes y surreales. Donde la existencia es una verdad alojada en la libertad, donde la piel se toca con el dolor y la humanidad se une a través de la conectividad emergente soportada en el valor y el poder del virtus. Bueno, entonces me gustaría que nos contaras un poquito de cómo nació eso y qué significa eso respecto a resignificar y a replantear lo que son las telas. Tú lo has dicho bien, era volver a resignificar lo que era el material textil, darle una connotación diferente. Fuimos uno de los sectores y nichos de mercado que gracias a Dios más afluencia de gente tuvo, porque hubo otros mercados que tuvieron que cerrar totalmente por pandemia y al contrario en nuestro sector fue a donde más llegó gente, donde más la gente quería conocer acerca de un textil y gente que nunca había pensado en lo que era una tela y el valor que tenía, hoy en día sí era importante. Hoy en día era la manera en cómo nos salvábamos, era la manera en cómo nos protegíamos y entender ese significado para mí fue tan potente que yo tenía que contarlo y por eso escribí este texto.
era la manera también de contar ese sentimiento que tenía de angustia, de miedo, de desnudez contra lo desconocido. Era la forma de sentirme liberada, de contar un sentimiento. Y eso qué mejor que hacerlo a través del material textil. Y como lo dice Oscar, no pensábamos venderlo, honestamente, pero sí encontramos una forma de conexión muy hermosa con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, es más, con nosotros mismos. Encontramos entender y resignificar nuevamente los valores de nuestra empresa. Encontrar la honestidad entre lo que decíamos para nosotros fue muy valioso. Y por eso se creó Virtus, donde un día, hablando con Oscar, que teníamos que hacerlo de manera virtual o telefónicamente, yo le contaba toda esta sensación que tenía, lo que estaba experimentando, el día a día, salir así totalmente protegida, ir a atender clientes para poder vender la única tela prácticamente que podíamos comercializar, que era la tela de los tapabocas, y entender que era una forma también de aporte y de ayudar a tantas familias que estaban queriendo salir adelante vendiendo tapabocas. Entonces, ese encuentro con Oscar, dijimos, hagámoslo, hagamos un video que cuente esto, que deje esa huella de cómo lo vivimos y cómo lo transitamos. Les cuento que él fue el que le colocó el título de Virtus y me gustaría que le contáramos el porqué. Bueno, ahí fue como el primer ejercicio donde nos conectamos con los sentimientos de los clientes. Ellos tenían los mismos miedos que nosotros. Además, muchos estaban perdiendo sus empleos, no tenían ingresos. Y todo eso nos llevó a que resultáramos nosotros haciendo concursos de emprendimiento, dando un bono en telas para que las personas pudieran crear su emprendimiento. Personas que nunca habían tejido bambas ni habían tenido ningún tipo de contacto con los materiales, nos acercamos y les dimos la oportunidad de crear materiales con eso para generar ventas. Ahí es donde conocimos a Andrea, les estábamos enseñando a través de nuestras redes sociales. Hicimos talleres de emprendimiento, talleres de creación de producto, un taller de fotografía para que hicieran bonitas fotografías con Instagram. Ahí me volví profesor virtual que jamás. O sea, yo estoy dedicado a la fotografía hace 15 años, pero nunca había hecho el ejercicio de explicar a los demás cómo hacer fotografía, no con una cámara, sino con el celular. Pero bueno, el asunto es que la virtualidad, pues ahí viene como virtualidad. Bueno, ¿qué significa todo eso? Virtus es uno de los 3 pilares de la moral romana, o sea, eso es latín, y de hecho es el nombre de una deidad. Los romanos, cuando se creó el imperio y empezó a crear el imperio, recibiendo esa herencia filosófica griega, hablaron de 3 pilares. El primero era el Virtus. Virtus era el nombre de su diosa. El Virtus inicialmente, y Roma inicialmente lo manejó desde el punto de vista marcial, es decir, militar. Vir, de virilidad, masculinidad, el hombre, y virtute, que es el nombre masculino de la virtud, salió esa palabra que hoy conocemos como virtud, pero esa palabra originalmente era la templanza militar, la fuerza militar, netamente masculina. Con el paso del tiempo, ya cuando eran una sociedad se dieron cuenta que eso no podía ser únicamente de los soldados romanos, sino también de las mujeres y los niños, y utilizaron el femenino de virtute, de virtus, para convertirlo en virtus. De hecho es el nombre de la deidad, y es templanza, y se complementa con otros 2, que son el pietas. El pietas es como ese comportamiento religioso, y no hablan de adoración a sus dioses, sino de ese comportamiento sagrado todos los días, de la disciplina marcial, de la disciplina como conducta. O sea, uno dice, religiosamente desayuno a las 8 de la mañana, religiosamente hago ejercicio y un estiramiento a tal hora, religiosamente me tomo un café a tal hora. Ese pietas, el que es el otro pilar, implica eso. Y por último está el fides, que es la confianza. La confianza en ese proyecto que era el Estado romano, la República Romana, el Imperio Romano, bueno, todo esto, pero eran virtudes. Y cuando le pusimos virtus, nosotros sentíamos esa templanza como la resiliencia. Y justamente lo que comentó Marta, utilizamos esas imágenes
de desnudos porque así nos sentíamos, o sea, sin ropa uno se siente, ese es el sueño de todos cuando uno está inseguro, ¿no? Que soñé que estaba desnudo frente a un público, tienes inseguridades, claro, uno sin ropa es muy inseguro, y eso nos estaba pasando. Sin embargo, la tela jugaba con nosotros y nos protegía. Vimos acá que manejábamos no solamente el tono frío de lo que era el ambiente tan macabro, de las calles vacías, de todo oliendo alcohol y como que no toques nada, como todo ese pánico y todo ese miedo, con la parte cálida que era la unión familiar y todo lo que se generó posterior a eso. Entonces, esto fue una forma de entender y de manifestar de nosotros como empresa esos sentimientos del consumidor y los convertimos en acciones, porque una cosa es entender esos sentimientos y otra cosa es convertirlos en acciones que nos llevaron a realizar proyectos que ayudaron a nuestro público y que nos ayudaron obviamente a nosotros como empresa, no solamente la tela quirúrgica para tapabocas, batas, etcétera, etcétera, sino también las antifluidos, ¿recuerdan? Entonces con estampados lindos para que los niños tuvieran unos tapabocas mucho más lindos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tuvimos un cambio muy, muy importante. Entonces, no sé si hay algo más con respecto a este video. Nada, no, yo creo que fue un momento muy especial en el cual nosotros, más que pensar en unas cifras para vender, lo que quisimos fue dejar eso como un sentimiento, un legado, una manera de cómo contar y renombrar nuestros textiles. Ahí también aprendimos, que eso ya lo sabíamos, eso sí lo veníamos trabajando desde mucho antes con TM Magazine, que es una revista que hacemos internamente con nuestros clientes, el impacto sensorial de los clientes. Esta es la forma como antes de esta pandemia ya veníamos conociendo a nuestro consumidor. No solamente teníamos el PQRS, que nos escribieran, sino que adicionalmente a través de esta revista nosotros íbamos y hablábamos con los diseñadores y los entrevistábamos y nos contaban un montón de cosas. Ustedes vieron algunas imágenes de algunos diseñadores reconocidos con los que estuvimos conversando, obteniendo esa información. Y es una forma muy interesante que incluso Juan Maya esta mañana, cuando habló de eso, él hablaba de co-crear con nuestros clientes, ¿recuerdan? Y eso fue lo que se logró. Entonces estábamos co-creando con ellos en el sentido de sentir, de entender esos seres humanos que estaban detrás de las telas. Pero adicionalmente las telas tienen un impacto sensorial. Un impacto, ya hablamos del color, pero también un impacto en la textura y en la silueta. Entonces, aquí me gustaría que nos compartieras un poco de cómo la empresa empezó a asociar el impacto sensorial que producían las telas con las emociones y las necesidades emocionales del consumidor. Pues yo considero que a mí me apasionan las telas, o sea, yo toco una tela y prácticamente la imagen se me va a saber qué hacer con la tela. Entonces yo soy una apasionada en que tengo que tocar, a veces casi que olerlas, y eso ya me da una imagen de lo que se puede llegar a desarrollar. Eso mismo yo quisiera invernarle a todos mis colaboradores para que a su vez también impacten a nuestros clientes. Entonces yo les digo, por ejemplo, a las asesoras, no vendan una tela simplemente como, y perdón la expresión, como un trapo. Vendan una emoción, todo lo que genere y lo que hay detrás de cada tela. Si ustedes se imaginan, y muchas veces hemos hecho ese ejercicio de mirar la tela en un microscopio, vemos una cantidad de tramado y un tejido bellísimo. Eso mismo es lo que yo entiendo, cómo nosotros metafóricamente podemos crear tejido humano y crear también una sensación de una experiencia mucho más allá de lo sensorial a través de un tejido. Entonces, las telas nos cuentan muchas historias. Las telas van desde la transparencia, la fluidez, la caída, lo que da esta sensación de volumen. Entonces, cada tela para mí tiene una historia, una forma como se plasma, una forma como se cuenta. Y de esa misma manera es la que yo utilizo, por ejemplo, a la hora de ir a comprar y elegir las telas para Colombia. Entonces,
nosotros estamos siempre pensando de qué manera y cómo la mujer se quiere ver representada o de qué manera los hombres quieren contar también sus historias, cómo queremos hoy en día generar estos espacios eclécticos dentro de nuestros hogares para contar historias. Entonces ya no es solamente un negocio que se ve desde un material textil, sino es un negocio que yo le veo cada vez una calidad mucho más poética, mucho más también orgánica a la hora de contarle al cliente cómo compra y cómo debe, yo no sé, cómo emocionarse, no sé cómo transmitirlo, pero es eso, emocionarse con cada uno de los proyectos que emprende. Creo que, y precisamente mucho más después de pandemia, pues tendríamos que haber sido mucho más coherentes con todo esto que estaba pasando y eso mismo dejar como una estela a través del tiempo para que nuestras empresas, nuestros emprendimientos cada vez se vean más abordados desde ese lugar, desde el lugar de apasionarnos con lo que hacemos. Y pues hemos visto cómo precisamente en el magazine las telas han adquirido entonces otras cualidades y características diferentes, como lo que son la elasticidad de la misma tela, lo que son la dureza, la resistencia, el encaje también lo encanto, el mismo romanticismo que se genera a través de un textil. Entonces todas esas son cualidades que también nosotros podemos abordarlas a la hora de contarle las necesidades y estas historias a nuestros clientes. Hay un lenguaje también en el cual nosotros podemos crear una historia frente a cada textil para nosotros poder generar toda una atmósfera y un escenario de cómo llegar a comunicar ese lenguaje. De hecho, fíjense ustedes el efecto que tiene en la parte táctil las telas. O sea, cuando uno toca esa suavidad de la seda, esa sensación, cuando va uno al otro extremo y utiliza algo que tiene como un peluche, como esa sensación de más apapachuchable, no sé cómo decir, como más abrazable, como si fuera un perrito pues, que uno abraza. La tela tiene esa parte sensorial y primero la sentimos así, segundo nuestros asesores comerciales, como contaba Marta, lo sienten así, pero también se lo contamos al cliente. ¿Por qué? Porque cuando el cliente antes iba a elegir una tela en nuestras tiendas, venía, es que necesito tal tela, necesito una tela de este color que me combine con algo, o sea, algo que ya tenía en su mente, pero nunca se había detallado a sentir la textura, a sentir esa parte sensorial, táctil, pero adicionalmente la visual. Entonces ahí está el tema del estampado, está el tema del bordado sobre la tela, está el tema de incluir lentejuelas, de incluir canutillos, incluir hilos, incluir efectos 3D, una flor que sale, muchos efectos que tiene la tela. Entonces se comenzaron a apreciar eso, hasta el punto que ya nos volvimos un referente, porque nuestros diseñadores, nuestros clientes diseñadores dicen, no se me ocurre qué hacer, me voy a la tienda, me doy una vueltica y salgo con 1000 ideas. ¿De dónde surgió la idea? De ver y sentir la tela. Entonces, para los que no hayan ido a Textiles y Moda, los invitamos, tenemos sede en Laureles y en Centro Medellín, aquí, pero cuando ustedes lleguen, tómense el tiempo, porque obviamente bienvenidos para eso, de mirar y descubrir las telas que hay y ver la variedad que nosotros tratamos de llevarle a nuestros clientes, una variedad que va a emocionar no solamente en gama de colores, sino en texturas, que inspira cuando tienen que hacer las siluetas. Entonces, todo eso, desde qué telas vamos a traer para colocar en manos de los confeccionistas, de los diseñadores, la calidad de esa tela. También analizamos todo este tema que va relacionado con los sentimientos, con las emociones que pueden llegar a cambiar esa forma de ver de nuestro cliente la tela, y asimismo ellos le ponen su toque, su diseño, su colección, y cuando sale la colección entonces sumamos todas las experiencias emocionales de toda la cadena de producción para que le llegue al cliente algo que adicionalmente él le pone su sello, porque él se pone esa prenda en estos momentos, es la prenda que me levanta el ánimo, es la prenda que me hace feliz, es la prenda que genera romanticismo, es la prenda que quiero tener cuando me abracen, es la prenda, todo eso
va en una cadena de sentimientos, va en una cadena de emociones. Suena muy etéreo, pero lo hemos convertido en algo real. De eso quiero que hablemos ahora. ¿Cómo real? ¿Cómo eso que se ve como tan etéreo, como tan mágico, tan poético, que a veces nos dicen es que ustedes son poesía, cómo eso lo hemos convertido, y lo decimos de frente aquí entre empresarios, en algo rentable, en algo sostenible económicamente, financieramente para nuestras empresas? Pues les tengo que contar un poco de lo que pasa al interior de la empresa, y es que pues esta empresa también la hago con otro socio y él es de números. Él es de números, yo soy la parte un poquito más emocional, y para él siempre está todo organizado de acuerdo a los valores que nos entregue esta campaña al final en el resultado. Eso es lo que tiene realmente valor. Pero he tenido la oportunidad de hacerlo a la inversa, y eso nos ha generado en el paso del tiempo un gran impacto con nuestros clientes, y es entender que nosotros tenemos primero que generar un concepto, tenemos que primero entender realmente lo que queremos contar y cómo lo queremos contar, y a partir de ahí es que podemos empezar a hacer todo el desarrollo. Por ejemplo, cada año estamos haciendo presencia aquí en Colombiatel de las Américas, y nosotros siempre buscamos, con nuestro equipo, nos sentamos en una mesa y en todos reunidos empezamos a botar ideas, empezamos a escuchar a todos nuestros participantes de los equipos de diseño, en los almacenes, algunos clientes que invitamos, obviamente la parte de comunicación y redes, y desde ahí encontramos como unas palabras claves. Esas palabras nos dan a nosotros el referente de cómo y qué queremos decir en el stand. Entonces empezamos con una construcción de color, de una paleta de color, de una paleta de texturas, que después la plasmamos no solamente en el diseño del stand, sino también en las telas que nosotros vamos a mostrar. Entonces, esa coherencia es la que el cliente final está encontrando en nosotros, es la coherencia en la cual nosotros estamos contando esta historia, no solamente en la parte de, digámoslo así, del verso, sino que también la ven implementada en un stand y obviamente en unas cifras que al final arroja el hecho de estar en Colombia. Es decir, por algo nuestras ventas más o menos son de un 30% con relación a todo el porcentaje global del año. En la meta que tenemos está en un 30%. Entonces esto ya habla mucho sobre el impacto y de qué manera nosotros lo estamos haciendo, y que sí da resultado. Sí da resultado pensar en que todo este verso y todo esto intangible también se puede ver impactado en la parte ya económica, que pues obviamente todos tenemos que subsistir y es muy importante para nuestras empresas. Suele suceder que cuando nosotros hacemos la presentación de lo que significan las telas y esa emoción, logramos ver en los stands de Colombiatex y en las tiendas, pero en el stand más, como que el público capta y siente eso. Lo sabemos es porque aparte de ir a ver telas, se toman fotos en el stand, se toman fotos. Por ejemplo, uno de los stands del 2017 tal vez era lleno de máquinas de coser antiguas, y eso generó una emoción. El otro stand que recuerdo mucho fue el stand donde las sillitas donde nos sentábamos eran como en forma de tubinos de hilo, y eso también tenía emocionado a los clientes tomándose fotico ahí. Pero siempre ha sido el significado. El último, nosotros quisimos coger un montonón de chatarra, de cosas vintage, y las convertimos en parte de la decoración, todo pintado de blanco. Obviamente estamos haciendo referencia al reciclaje y a todo lo que estamos promoviendo. Es curioso, muchos clientes nos preguntan por qué en redes sociales hablamos tanto de reciclar las telas, de reciclar el vestido, no lo botes, transfórmalo, utiliza esa misma tela en esto. La tela que utilizaste para una noche de fiesta que es brillante, que tiene lentejuelas, conviértela en una prenda para el día, para el día a día. Y muchos a veces nos han preguntado, cuando hablamos muy honestamente del tema, nos dicen, ¿ustedes cómo promueven que la gente compre menos telas si quieren vender telas? Nosotros lo que promovemos aquí es el uso inteligente de esos materiales, porque estamos frente a un reto climático, y de ahí hay unos temas que nos interesa también comentar con ustedes con respecto a lo que ha sido la autocrítica
y cómo ha sido la autocrítica importante en entender eso y adicionalmente la información que llega, cómo filtrarla para hacer realidad y hacer algo realmente coherente con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, contemos un poco acerca de cómo vemos nosotros desde nuestro punto de vista el tema de la sostenibilidad de las fibras naturales y los materiales de origen natural. Pues lo que pasa es que ahorita con todo el tema de la sostenibilidad, entonces ahora todas nuestras empresas son verdes y todos nos estamos encaminando a ir a conseguir solamente fibras naturales y yo me pregunto si esa realmente es la respuesta, si esa realmente es la solución. Creería yo que encontrar el equilibrio entre el poliéster y la fibra natural sería lo ideal, porque hay grandes beneficios que nos ha dejado el poliéster, pero si todos inmediatamente salimos, que es ahora lo que nos pasa a través de nuestros puntos de venta, que todo el mundo sale a buscar fibras naturales, pues la deforestación es demasiado, va a ser un impacto inclusive mucho más negativo para toda nuestra naturaleza, para todo nuestro impacto ambiental. Entonces, desde ese lugar entender que es más bien la utilización de todos los recursos en su medida es lo que va a encontrar el equilibrio a nuestras necesidades. Ojalá, yo sueño con que algún día pudiéramos, por ejemplo, utilizar las fibras naturales de acuerdo a cómo se nos da en la naturaleza, de acuerdo a la climatología, de acuerdo a las estaciones. Asimismo, que nosotros pudiéramos crear esa organización al hacer las órdenes de compra. Si nosotros entendemos realmente la naturaleza en su estado más natural, en su estado más orgánico, podríamos nosotros generar realmente un buen impacto. Y vuelvo ahí con el tema de la misma honestidad que estábamos hablando, porque considero que muchas veces nos vemos como abordando simplemente algunos conceptos que se vuelven muy de moda y en los cuales todos tenemos que estar para subsistir, pero qué tan ciertos son o de qué manera nosotros sí los estamos en el interior de nuestras empresas, organizándolos, haciéndolos, mostrándolos y sobre todo vivenciándolos. Entonces, por eso es que nosotros en Textiles y Moda pues tratamos de una manera pues muy leal con nuestros propios principios y con nuestros propios valores, organizar temas, por ejemplo, de campañas, con esterilización de los perritos, gracias a toda la recolección de todos los materiales que antiguamente nosotros botábamos a la basura, entonces los estamos recogiendo, hacemos una transformación de productos, ya sean agendas, flores o en otros productos que luego comercializamos y de ahí tenemos pues una base para poder hacer una ayuda y un aporte social. También pensamos mucho a la hora de comprar nuestros textiles, escoger empresas, sobre todo en Oriente, que tengan un certificado avalado por el país, por el país de origen, que garantice que los textiles que nosotros estamos importando para Colombia tengan o estén avalados en sus propios países porque no impactan ni dañan al medio ambiente, porque tienen procesos de manejo con sus empleados y procesos también sociales que sean positivos y sobre todo con calidad humana a la hora de enfrentar sus negocios. Eso hace que nosotros tratemos y miremos de qué manera podemos impactar de la mejor manera y de la mejor manera pues las compras para poder traer estos textiles aquí a Colombia. Es la manera como nosotros estamos tratando de generar una responsabilidad social. Y hay otra forma también a la hora de que nosotros compramos las telas, es intentando comprar las mejores calidades de telas. No nos interesa llenar el mercado de una cantidad de telas que duren poco tiempo, sino al contrario, que la calidad cada vez sea mejor para que dure más en el tiempo, y esto también nos habla de sostenibilidad. Hay algo muy importante y es un mensaje que queremos transmitir al empresario y es ser honestos, porque ustedes saben que existe el lavado, no solo el lavado de activos. Ustedes han escuchado el famoso greenwashing, que las personas dicen, las empresas, entonces el logo era rojo y ahora va a ser verde porque somos ecológicos. Y todos los membretes de la empresa van a ser verdes porque somos ecológicos. Y nos volvemos ecológicos, pero es una mentira.
De hecho, la Deutsche Welle ha sacado unos documentales que están en YouTube donde está destapando y desenmascarando empresas grandes que incluso están en Colombia, que venden moda rápida y que ellos ofrecen servicios como, si la prenda la tienes y está como nueva, te la recibimos y nosotros la reubicamos, etcétera, etcétera. Y se descubre que en Europa se llenan bodegas de esas prendas que terminan siendo quemadas en los países de más bajos recursos de Europa Oriental, donde reemplaza la leña. Entonces empiezan a quemar todas esas prendas para generar calor, para calentarse. Eso está en la Deutsche Welle, ustedes pueden buscar ahí DW, que es la Deutsche Welle, y moda rápida y encuentran unos documentales que se mueren. Pero esas empresas en su publicidad no hacen sino hablar de que son lo más y que son reciclados sus productos y que nosotros tenemos, o sea, todo es publicidad, pero los han desenmascarado. Entonces, la honestidad es fundamental. Nosotros estamos trayendo materiales sintéticos y artificiales que no se degradan fácilmente, pero somos honestos con nuestro cliente y le decimos, sé consciente cuando compras unas lentejuelas que no se convierta en tu vestido de una noche para la fiesta y después en basura. Transfórmalo, conviértelo. Hasta ahí es donde podemos llegar. También somos honestos al decirles cómo los materiales de fibras naturales están tan costosos, porque son pocas las empresas que los están haciendo. Y sacar un material de fibra natural implica más hectáreas de tierra, implica más agua, implica más uso de la tierra, y creemos que la tierra debería tener otros usos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los cepillos de dientes. Yo creo que el primer cepillo de dientes que nosotros utilizamos en nuestra vida todavía está por ahí. O está en el mar, o está en algún lado está, y está entero. Entonces, están saliendo los cepillos de dientes de bambú. Imagínense que todos los miles de millones de personas que viven en el mundo utilizaran cepillos de dientes de bambú. Tenemos tanto bambú para hacer cepillos de dientes para todo. Y a nadie se le ha ocurrido que el mango nunca se gasta, lo que se gasta son las cerdas. ¿Por qué no utilizamos el mismo mango del cepillo de dientes toda la vida y tenemos unas cerdas enroscables para solamente cambiar la cerda? Pero no, tenemos que cambiar todo. Lo mismo pasa con nuestros cuchillos de afeitar, etcétera, etcétera. Entonces, está el greenwashing, otro lavado es el purple washing, el lavado púrpura, que es, yo soy feminista. Y entonces, como la moda es que, aquí somos más mujeres, aquí son más mujeres que hombres, nosotros somos feministas, etcétera, y nos metemos en esa onda, pero ¿realmente estamos haciendo algo por las mujeres o es solo nuestra publicidad? Ahora, el término debe existir, emotional washing. Yo me preocupo por tu bienestar. Hay una marca de gaseosas que es la chispa de la vida y que te produce alegría cuando la tomas, pero ¿realmente es una marca que se preocupa por el bienestar de sus consumidores? Es buena pregunta. Hay que ser honestos, dejar de hacer washing, dejar de hacer lavado. Seamos honestos con nuestros clientes. Si nuestras prendas no son biodegradables, no son de fibras naturales, seamos honestos con ellos y propongámosles que compre bien, que compre a conciencia y que la use durante mucho tiempo y que cuando se le gaste creemos un sistema de refaccionarla, reembellecerla, embellishment, o sea, de comprar otros parchecitos, de hacer patchwork. Hay 1000 formas de reconvertir esa tela en una mochila, etcétera, etcétera, pero seamos honestos en lo que le vamos a decir a nuestros clientes. Entonces, como que el resumen de todo va a que empecemos a contactarnos con ellos, empecemos a generar comunicación con ellos, dejemos que ellos hablen no a través de las preguntas, quejas, reclamos y sugerencias, sino a través del conocimiento de ellos en nuestros puntos de venta, a través de nuestras redes sociales, comentar estos temas. Cuando nosotros comentamos estos temas en nuestras publicaciones, nos responden si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y ellos a veces entre ellos generan opiniones, pero lo bonito acá es que estamos nosotros absorbiendo toda esa información de nuestros clientes y les somos sinceros, nuestra forma de pensar empresarial ha cambiado y sigue cambiando. A pesar de que tenemos una columna vertebral con unos principios, con unos valores, con un virtus, de todas formas, todos los anexos van cambiando porque el mundo va cambiando y va evolucionando. Entonces, algo tan tradicional como la sastrería, como el remiendo de prendas, como la costura de refacción,
que cada vez encuentra uno menos personas que hagan eso, resulta que eso tiene un potencial a futuro impresionante. Entonces, empezar nosotros a ser honestos, a aportar si queremos aportar a la causa que queramos aportar, bien sea a la adopción de animales como nosotros hacemos y a la esterilización de perritos, bien sea al emprendimiento, que también nos metimos en eso, bien sea al crecimiento empresarial, que también nos hemos metido con eso, bien sea a lo que sea que vayan a hacer, háganlo honestamente. Todo tiene un beneficio, todo tiene una retribución, todo tiene una retroalimentación. Presentamos entonces, bueno, es que resulta que ya ustedes vieron Virtus 1, lo que sentimos y vivimos en pandemia, y justamente estábamos haciendo la producción de Virtus ya en esta temporada, lo que sentimos en esta temporada, y pues aprovechamos este espacio para mostrarlo por primera vez. No lo hemos sacado, de hecho no está totalmente terminado, sacamos fue como versión beta, pero seguimos en eso, seguimos dejando nuestros sentimientos, nuestras emociones en un video con unas palabras que Marta construye, crea, basándose en las emociones y en todo lo que hemos conversado con nuestros clientes. TM Magazine lo que nos ha permitido es que les contamos, hemos entrevistado a gente como Alfredo Barraza, como Ángel Yáñez, Socarrás, etcétera, etcétera. Catalina Bayona, que es una diseñadora de vestidos de novia reconocido, pero también al sastre del frente que nadie conoce, y a una señora que es genial, que hace las mejores prendas para artistas y tiene su taller en un lugar muy pequeño, en un barrio donde da miedo entrar. Y lo hemos hecho. Y justamente la señora que tiene el hogar de paso, que nosotros apoyamos con los perritos en adopción, es una señora que también cose. Entonces hay tantas historias y hay tantas cosas relacionadas con eso que hemos creado, o sea, hemos pensado en crear una comunicación no para decirles a ellos lo que nosotros pensamos, sino para darles a ellos un altavoz de lo que ellos piensan. Y hemos aprendido tanto, tanto, como cuando miramos y estudiamos por qué el desfile que no nos gustó, por qué lo hizo así. O sea, toda esa autocrítica y todo ese tema de honestidad y de buscar la comunicación es interesante. Traten a nivel de comunicación de no solamente darle a su cliente la comunicación de lo que ustedes piensan y quieren transmitirle, sino darles a ellos también la vocería para que ellos cuenten a través de nuestros propios medios qué es lo que ellos sienten y lo que ellos piensan. Eso va muy relacionado con la co-creación que habló Juan Maya en el foro de esta mañana. Bueno, básicamente ya como para terminar y cerrar con nuestro Virtus número 2, lo que yo quisiera decirles y más que todo lo que me interesa es que seamos como muy transparentes y honestos con lo que en algún momento a nosotros nos hizo tener este primer impulso de empresa, de crear empresa. Si nosotros somos fieles a esa sensación, a esa motivación, a ese sentimiento, creo que vamos a poder seguir construyendo, claro, creciendo en este mercado, pero con ese primer impulso de honestidad, de transparencia con nosotros mismos, y eso créanme que lo va a ver el cliente al final, eso lo va a percibir, y a eso es lo que yo quisiera hoy invitarlos, a que volviéramos nuevamente a esa raíz, a emocionarnos por ese primer sentimiento que tuvimos, para que desde ahí nuevamente revisar toda esta información que hoy día tenemos, porque es que a través de pues, las redes sociales, de todas las plataformas, es tanto lo que estamos inundados y dateados que yo a veces me pregunto si esto es así, porque a veces parece que todos nos vistiéramos o todos tuviéramos como la misma forma de vestirnos, el mismo referente, todos caminamos para el mismo lado, todos queremos casi que ser un modelo igual al del otro. Entonces eso nos entra en unos océanos muy rojos, como ustedes ya lo conocen, y salir de ahí es donde tenemos que encontrar esos océanos azules, y creo que solamente lo podemos hacer partiendo desde nosotros mismos, de la esencia de lo que nosotros somos, porque desde ahí es donde nosotros podemos construir empresa, desde ahí es donde nosotros podemos construir ese lenguaje que queremos,
honesto con nuestros clientes. Y vamos a ver entonces Virtus 2. Este es otra vez como que abrimos el corazón para que ustedes sepan qué fue lo que recogimos de nuestras experiencias y las experiencias de nuestros clientes. En ese video no solamente estamos hablando nosotros, sino está hablando todo lo que conecta textiles y moda, que no es solamente nosotros, los que colaboramos en la empresa, sino también todos los que tienen algún contacto con nosotros. Después de esto, si ustedes tienen alguna pregunta, tendríamos algo de tiempo. La tela es más que una simple combinación de hilos, es una experiencia sensorial que toca nuestros sentidos, un tejido que se convierte en piel, en una parte del ser, amalgama de momentos, sonrisas, historias, ciclos, arte, vida. Generaciones impactadas por una realidad digital aportan un brillo de luz en un mundo a menudo gris y frío. Razones y valores que nos recuerdan que somos parte del todo y que el amor, la fe y la compasión son el camino al Virtus. De honrar a la Madre Tierra y devolver lo que debemos, abrazando nuestras raíces, costumbres y ancestros como un tesoro. La serendipia ya no es una excusa para ignorar nuestra responsabilidad. Somos uno, críticos de una belleza que no necesita perfección, sino autenticidad. Los hilos se entrelazan como cómplices en una danza que imita la naturaleza, como la red de una araña o el hilo que teje el gusano. La tela se transforma en un lenguaje no verbal, en un mapa del ser y su entorno, donde dibuja paisajes dialécticos con mixtura de color y textura, evocando las grafías del ser. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, le paso el micrófono para que la hagamos, todos escuchemos y las preguntas van dirigidas a ella. Bueno, no era una pregunta en sí, era más un agradecimiento. Creo que al principio cuando dijeron al final está textiles y moda, pensé que iban a mostrar productos o como decían ahorita, de pronto vender, y conocimos más, fue una marca, un sentir y arte, como se puede observar en estos dos videos y en esas palabras que de todas maneras llenan demasiado. Lo otro aportar, pues conozco textiles y moda, nosotros fabricamos ropa interior femenina y de textiles y moda consumimos el Hayar Tulle, que es como para vestidos de novia simular el efecto piel, y nos encanta ir allá también, como dicen ahorita, nos inspira cada una de las texturas que hay allá, entonces para felicitarlos. Muchísimas gracias, muy amable por tus palabras, la verdad para mí ha sido un reto estar acá. Yo quiero contarles algo, y esto, tus palabras me dan como la emocionalidad de poderlo decir. Yo no soy tan amiga así del micrófono y a veces desestructurar un poco los comentarios para mí es un poco más difícil. Cuando lo hago a través de un papel y lo escribo, me queda más fácil, como que todo lo puedo decir desde otro lugar. Entonces yo hoy más que nada les agradezco porque el escucharte
puedo decir que dejé algo de lo que yo quiero decir, de lo que yo tengo interno en mí y de lo que he querido siempre expresar, no solamente con mis colaboradores, sino también con la estructura en general de las tiendas. Cuando ustedes visitan Textiles y Moda, cada cosa está ahí por una razón. El hecho de que esté el vidrio, el hecho de que esté la madera, el hecho de que estén las máquinas de coser antiguas, cada elemento está puesto realmente por una finalidad, y es eso, llenarnos de magia. Alguien alguna vez, una clienta me decía, es que estar en Textiles y Moda es como el Disney para mí. Entonces, eso me pareció súper bonito y me llena de mucho orgullo. Bueno, yo también quería agradecer más que todo, porque yo pienso que hoy todos nos conectamos y sentimos como esa sensibilidad, eso que estábamos buscando, ¿cierto? Porque no es solamente tener una tela entre las manos, sino qué se hace, como ustedes nos explicaron muy bien, a través de esos hilos. Entonces me pareció súper interesante que nos hayan dado este espacio, no solo con ustedes, sino con los participantes anteriores, porque esto hace mucha falta, nos estamos acostumbrando a lo cotidiano y estamos dejando de sentir esa sensibilidad que nos da como todos esos espacios para saber que hay más, hay cosas más allá de solo tener una tela. Entonces los quería también felicitar porque yo en lo personal sentí como toda esa sensibilidad, como toda esa emoción al escucharlos a ustedes y a los otros participantes. Entonces felicitaciones. Y en cuanto a Tella, me conozco hace mucho tiempo y también somos compradores de las telas de ustedes, siempre muy bien atendidos, muy bien asesorados, y también les quería decir eso, están muy bien representados acá en Medellín. Muchas gracias, muy amable. Ahorita me salían un montón de letreros. En lo que estabas diciendo ahorita, la empresa lleva 28 años. Y tú hablas de algo que es muy importante para mí y es del sentimiento, del concepto, lo que tenías tú en el corazón con lo que creaste todo esto. ¿Cómo lograste sostener ese concepto y ese sentimiento pese a la adversidad, pese a los números y defenderlo para lograr lo que tienes ahorita o defenderlo contra todo pronóstico? Porque, a ver, yo llevo 1 año y medio, soy emprendedora, estoy ahorita en la moda, ropa interior, y eso es como lo que a mí me sostiene, o sea, lo que yo siento, lo que yo estoy haciendo con lo que yo creo. Independientemente de como de todo lo que se presente afuera, es lo que yo tengo dentro de mí, lo que me dice por dónde es. Entonces, de acuerdo a lo que estabas diciendo ahorita en tu experiencia, yo quisiera pues que me contaras como un poquito cómo fue ese proceso o ese inicio o cómo lograste sacar adelante este concepto. Bueno, realmente Textiles y Moda empezó por una necesidad muy mía, muy personal, de crear empresa y contar todo ese conocimiento que yo había recibido siendo diseñadora de modas. Y yo creo que nunca he soltado ese primer sentimiento de querer hacer empresa, de querer contar una historia basado en mi propio sentir frente a lo que yo quería dejar como legado para la humanidad o dejar como una huella. Entonces, esa manera de cómo contarlo, de cómo ser todos los días, salir a batallar, salir a conocer, pues me ha dado la oportunidad de escuchar otras formas de vida, de conocer, de estudiar también lo que pasa a mi alrededor, y me ha construido como ser humano. Entonces, tener la oportunidad de ser diseñadora, tener la oportunidad también de ser artista, de ser bailarina, de dejarme permear por todo lo que pasa a mi alrededor, pero sin nunca olvidar lo que quiero y quiero transmitir, me ha hecho que los números hoy en día pues sean simplemente un resultado, un trabajo, a entregarme totalmente entregarme como, no sé cómo decirlo, como, no solamente como una empresaria, sino como, no sé, desnudar un poco mi alma para contar mis sentimientos y contar lo que yo quiero frente a una empresa.
no sé si sea tan clara con lo que te contesté, pero es porque siempre he tratado de ser como muy sincera y honesta con lo que le quiero decir a mis colaboradores, conmigo misma. A la hora de comprar las telas trato de hacerlo de la forma más honesta con el comercio, con lo que yo quiero transmitir con la compra y con mis empleados. ¿Por acá más preguntas? Hola, bueno, primero darte las gracias pues a ambos por una charla tan inspiradora, tan coherente con lo que ha sido como el trazo en el camino de textiles y moda y pues yo también soy emprendedora, soy del área de marroquinería y vestuario. El año pasado justamente incluso estuve en Colombia Moda y toda la pasarela fue con sus insumos y fue increíble. Y en medio de la charla cuando hablabas de cuando uno coge una pequeña tela y ve los hilos que están juntitos y cómo eso representa de manera pues como bueno, como tú lo decías, cómo representa eso el tejido humano que hay detrás de algo que empieza tan pequeño. Aquí pues ya mi compañera te preguntó qué fue eso que te mantiene como construyendo. Yo ya te quisiera preguntar es ahora, ¿cómo es liderar de una manera coherente para construir lo que ha sido ahora la empresa y tener esas 110 familias a tu cargo? ¿Qué son esos consejos que nos podrías dar para de verdad empezar a trazar ese camino empresarial de manera coherente con lo que estamos construyendo como marca y como personas? Pues yo creo que lo más importante sería nunca dejar pensar que soy emprendedora. Todos los días tener la posibilidad de sentir que estoy iniciando, que estoy teniendo la posibilidad de generar un nuevo proyecto, de todos los días ver una oportunidad en cada uno de mis colaboradores, en saber escuchar, en saber observar. Creo que hay una posibilidad latente cuando me enfrento en el día a día al conocimiento de mi propio consumidor. Saberlo escuchar para mí es súper potencializador a la hora de ir a la compra. Pero hay una cosa que en este momento está ocurriendo y que me parece muy retadora, y es entender la sostenibilidad teniendo en cuenta que somos uno de los nichos de mercado que más impacta negativamente al medio ambiente, y sentir cómo las grandes multinacionales hoy nos muestran que tenemos un camino y una posibilidad mucho más finita con nuestra empresa, que casi que ya nos muestra cuál es el final. Entonces, replantearnos, volver a decir de qué manera, cómo continuar, eso es un reto que en este momento tengo y lo quiero posibilitar teniendo materiales que sean mucho más contenidos desde la calidad y no desde esta moda facilista y esta moda mucho más del fast fashion, sino quiero realmente en las tiendas convertirlas en unas oportunidades de mesas de trabajo, de mesas donde podamos estar muchos reunidos hablando sobre moda, donde podamos tener espacios mucho más de construcción sobre un lenguaje no verbal como es la moda. Entonces los retos son muchos, no es sencillo, no es fácil, pero el estar constantemente en conocimiento, estar educándome también dentro de muchos frentes, porque habían muchos, por ejemplo, como el área contable, donde todo el área de exportación y demás, pues hay que todos los días estar en continuo aprendizaje para poder enfrentar estos retos. No es lo mismo haber empezado una empresa con un almacén en San Andresito de San José, con 2 empleados en este momento, pues enfrentarse a 110 empleados, cada uno con diferentes visiones, personalidades, y poder hacer que toda esta sinergia confluya en pro de no solamente del crecimiento de la empresa, sino también de la responsabilidad que nosotros
queremos generar como construcción de país sin tejido humano. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? Bueno, siendo así, yo creo que pues para terminar este espacio, daré pues, un agradecimiento muy especial a Textiles y Moda, a Marta, a Oscar y de parte del gremio FENALCO, a ustedes por sacar ese espacio y venir pues a acompañarnos. Espero que con esto pues podamos aportar un granito de arena al sector, ¿cierto? Es muy gratificante pues y satisfactorio para nosotros saber que podemos aportar algo para la gestión y todo lo que se hace dentro del sector como tal. Entonces, bueno, esperemos tener más espacios como estos y agradecerles nuevamente, que tengan un bonito día. Muchas gracias.